Mateo 5 ha sido uno de los pasajes malinterpretados de la Biblia. Algunas personas creen que aquí Jesús está hablando acerca del evangelio social. Otras personas dicen que este texto respalda la salvación por obras. Pero hoy vamos a estudiarlo, vamos a llenar nuestras vidas con la verdad acerca de este pasaje. La fortuna de los cristianos, Mateo 5, del 1 al 12. Ya lo leímos, pero vamos a ir leyéndolo conforme vamos analizando los párrafos. Bueno, vamos a ver entonces que esta lectura tiene una circunstancia reconocida y tiene una consecuencia recibida. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús está diciendo que las personas que tienen esta situación como consecuencia tienen una bendición. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que dice, los que lloran van a tener consolación. Dice que los mansos tienen la tierra por heredad. Dice, los que tienen hambre, ellos van a ser saciados. Entonces, vemos ahí dos cosas en cada versículo: las circunstancias o la situación y un premio o una consecuencia de lo que está ocurriendo. Pero vamos a ir viendo realmente por qué razón esto. La persona dice, bueno, si yo soy un pacificador, yo merezco el cielo porque aquí me lo está ofreciendo, porque yo soy un pacificador. La Biblia en general nos habla de que la salvación no es por obras, y es bien clara al decirlo. Y entonces tenemos que una de las normas, una de las reglas de la hermenéutica, o sea, la interpretación bíblica, es que la Biblia debe interpretar a la Biblia. No mi razonamiento, no mi experiencia, no lo que he leído en libros humanos, sino lo que la misma Biblia dice. Entonces, por principio de cuentas, si la Biblia dice que la salvación no se obtiene por obras, todo lo que está aquí debe ser a la luz de otra verdad, o sea, de la verdad, no de esa verdad falsa que se ha difundido tanto y que tanto daño le hace a las personas. Bueno, vamos a empezar ya habiendo introducido de esta forma. Hermanos, Jesús aquí está hablando de su iglesia. Empecemos pensando en esto. Aquí Jesús está hablando de su iglesia. Y le está hablando a personas judías. La audiencia de él en ese momento eran judíos. Jesús nunca salió de Israel a predicar. Jesús siempre estuvo ahí, en Galilea, estuvo en Samaria, estuvo en Jerusalén, en Judea. Ahí estuvo él ministrando. Entonces este mensaje fue al principio para puros judíos. Vamos a ver entonces en el versículo 1 dice, viendo la multitud. Aquí Jesús está aprovechando la oportunidad. Jesús vino a predicar, y un predicador lo que necesita, ¿qué es? Personas, ¿verdad? Al decir que Jesús vino a predicar, no es la única cosa que él vino a hacer, pero él vino a anunciar el reino de Dios y a dar el banderazo de salida para el nuevo pacto y para la explicación de lo que significaba el Antiguo Testamento, o lo que significa. Bueno, dice, viendo la multitud, y es que había gente que lo seguía. La gente estaba maravillada de la forma de hablar de Jesús. El contenido de sus palabras acarreaba multitudes. Y vamos a ver en Marcos, vamos a ver en los evangelios que no eran 4 o 5 personas. Aquí multitud quiere decir multitud. Jesús le dio de comer a 5,000 personas en una ocasión, sin tomar en cuenta mujeres y niños. En otra ocasión fue a 4,000 y podemos imaginarnos
la oratoria de Jesús, podemos imaginarnos el carisma que él tenía, la forma de decir las cosas, sus verdades, o sea, la forma correcta de interpretar la escritura era lo que la gente buscaba. La gente decía, nunca hemos visto a alguien que hable como él, porque Jesús es el mejor predicador que ha existido, porque él es Dios. Y él es perfecto. Y su forma de hablar y de predicar decía la verdad de una forma maravillosa. Por eso la gente se juntaba en multitudes. Entonces dice que Jesús subió al monte. Es una forma que él utilizó para estar en una posición más visible. Nadie se esconde para hablar. Siempre se busca una parte alta para que toda la gente lo pueda ver. Ustedes saben, a veces habemos chaparritos y se nos pone un grandote enfrente, ya no miramos nada. Entonces Jesús se sube al monte como una plataforma para ser visto y también para utilizar la acústica del lugar. Y dice, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Las personas que le seguían, las personas que creían en él y que querían escucharle, se sentaron y dijeron, bueno, va a hablar, ya se animó, vamos a escuchar lo que venimos a oír. Vinieron a él sus discípulos ahí sentados y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Una enseñanza de parte de Jesús. Pueden ustedes imaginarse qué sabiduría, qué cosas tan grandes el Señor compartía desde aquel momento, y cuántas personas fueron dichosas de escuchar una predicación de parte de él. A veces nosotros, cuando se nos habla de que hay una conferencia o de que vino un predicador invitado a tal lugar, queremos ir a oír a ese predicador porque su forma de hablar es excelente, es muy buena. Y aquí a los discípulos les estaba pasando lo mismo. Los discípulos del Señor, esta gente, querían escuchar al mejor orador que ha existido. Ellos tenían rabinos, ellos tenían escribas, tenían fariseos que sabían mucho, pero dicen que a ellos no les parecía la forma en que ellos hablaban. Les gustaba lo que Jesús decía y cómo lo decía. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba de sí mismo la verdad. Los otros simplemente hacían referencias a lo que otras personas habían dicho. Bueno, y entonces Jesús comienza a enseñarles. Fíjense bien que aquí el versículo 1 define a la audiencia de Jesús como sus discípulos. Ellos son los que están escuchando al Señor, sus discípulos. No habían fariseos, ahí no habían escribas, no estaban los sacerdotes, ahí dice sus discípulos. Entonces les dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Esto es una contradicción en sí mismo. La persona que es pobre no le ve ninguna ventaja a ser pobre. Y es que la palabra para pobreza aquí es la que describe una miseria. Una persona que no tiene nada, totalmente nada. Pero no dice los pobres económicamente hablando. Aquí dice los pobres en espíritu. Entonces, cuando podemos amarrar estas dos palabras, que espiritualmente la persona está en bancarrota, la persona está quebrada, incluso endeudada. Bienaventuradas esas personas que no tienen nada espiritualmente. ¿Cómo podemos nosotros explicar esto a la luz de la vida material? ¿Qué tiene de ventaja el hecho de que yo espiritualmente no tenga nada? Pero, sin embargo, la palabra bienaventurados ahí es una exclamación. Es una exclamación. Dicen los eruditos que cuando Jesús habló esto, lo que dijo fue: qué bienaventuranza
para los pobres de espíritu, ¿verdad? Qué gran bendición para los pobres en espíritu. Y los que lo estaban oyendo probablemente dicen, bueno, Señor, y si tú eres el Mesías y tú vas a restablecer el reino, ¿cómo es que yo soy bienaventurado por el hecho de ser pobre? ¿Será que tú ahora al final vas a venir y nos vas a quitar los impuestos y nos vas a dar más estampillas para que compremos más? ¿Nos vas a regalar comida? ¿Nos van a regalar casas? ¿Por eso somos bienaventurados? ¿Porque nos vas a resolver la vida ahora? Tomemos en cuenta lo que dice ahí, pobres en espíritu. Y no está hablando de personas con un carácter pequeño, con un carácter mediocre. Está hablando de una realidad espiritual. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona pobre en espíritu, por el hecho de ser pobre en espíritu, posee el reino de los cielos. Y es que hay que ver que en la mentalidad de los judíos, ellos estaban en la expectativa, ellos estaban esperando al Mesías y esto ya lo tenían enfrente. Y la palabra reino de los cielos quiere decir que el Mesías iba a venir como enviado del cielo a restablecer un reinado político, un reinado físico como el que tuvo el rey David. ¿Cuántas glorias no le trajo al pueblo de Israel David? David era un triunfador a donde quiera que iba. Dios estaba con él. Y David levantó a Israel hasta lo máximo. Y luego viene su hijo Salomón y también le dio un gran bienestar al reino de Israel. Ahora, viendo el resto de las escrituras, viendo de ahí en adelante a lo que es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, todas las escrituras del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que Jesús no vino a establecer el reino físicamente, un reino político. Él no se proclamó rey políticamente hablando, ni dejó él que lo hicieran. Allá después de alimentar a los 5,000, lo querían proclamar rey. Imagínense usted 5,000 personas, 8,000 personas, levantando a una persona como rey, entrar a Jerusalén, hacer una revuelta, sacar de ahí a Herodes y meter a Jesús. Pero Jesús no los dejó, porque no era el tiempo todavía de establecer el reino político. Pero Jesús aquí lo que está diciendo es que las personas que reconocen su bancarrota espiritual, ellos pueden ingresar al reino de los cielos. No es el hecho de ser miserable espiritualmente hablando, sino el hecho de reconocer. Son las personas que pueden reconocer su estado pecaminoso, acuérdense que es una pobreza espiritual, y piden perdón a Dios. ¿Quieres tú entrar al reino de los cielos? Reconoce tu pobreza espiritual. ¿Quiénes quieren entrar al reino de Dios? Tienen que empezar reconociendo su estado, su situación. Así que nadie puede entrar al reino de los cielos hasta que no se declare como un miserable espiritualmente. No tenemos nada. Estamos muertos en delitos y pecados. A eso se refiere los pobres en espíritu, que van a recibir esa gran dicha. La palabra bienaventurado, solo para explicarle, en el griego es Macario. Y los griegos acostumbraban decir Macario a los dioses, bendiciendo a sus dioses, ¿verdad? Alabando a sus dioses. Bendito, afortunado, dichoso. Y aquí Jesús dice que son bienaventurados los miserables, no los dioses, los miserables. ¿Por qué? Porque cuando ellos reconocen su miseria, se acercan a Dios con humildad. ¿Y qué fue lo que cantamos hace un rato? Dios atiende al humilde. Y al que no se siente con miseria espiritual, al que se cree que está muy bien, a él lo mira de lejos.
Dios a estas personas les perdona y les hace parte de la iglesia y ellos tienen vida eterna. Fíjense que el hecho de decir que les va a ser dado el reino de los cielos o que ya tienen el reino de los cielos, eso quiere decir vida eterna. Reino de los cielos aquí es vida eterna. Cuando Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo si quieres entrar al reino de los cielos. Ese es el nuevo nacimiento. Es reconocer que se es pecador y que no hay nada a nuestro favor. Y entonces vamos a ver qué es lo que sigue aquí. Porque ahí hay diferentes aspectos de lo que es la salvación para una persona. Hechos 13:37, ¿qué es lo que nos dice? Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos. Este es Pedro hablando. Perdón, es Pablo hablando en Hechos. Por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aquí está hablando del momento en el que Dios perdona a una persona por causa de su fe. Ahí está Dios cambiando a la persona de su situación tan precaria, una situación donde está endeudado hasta la muerte, donde ha cometido tantos pecados y tantas cosas malas que lo único que puede hacer para pagar su pecado es morir y ser atormentado eternamente. Pero aquí nos dice Hechos 13:37 que porque no pudieron cumplir la ley, ahora son justificados en él. O sea, justificado quiere decir que ya lo declararon justo. Es como aquel que va a la cárcel y que va a la corte y le dicen, mire, usted infringió la ley, usted merece la cárcel o pague su fianza. Cuando paga la fianza, esa persona sale libre, está justificado. En el sentido espiritual, cuando nosotros reconocemos nuestra miseria espiritual, no podemos pagar porque tenemos miseria espiritual. No hay fianza que podamos pagar, por pequeña que sea, porque estamos perdidos, estamos quebrados. Pero Jesús fue el que pagó con su sangre nuestra fianza y fuimos declarados por parte de Dios justificados. Bienaventurado aquel que reconoció que no tenía cómo pagar. Vamos a pasar a la siguiente bienaventuranza, el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cualquiera pudo haber dicho, yo que he llorado tanto mi pobreza, yo que he llorado tanto pertenecer a la clase social más baja, yo tengo bienaventuranza ahora porque Jesús va a comenzar ahorita a reinar, va a agarrar el trono y ahora me va a dar un privilegio porque yo soy su discípulo y yo ahora voy a ser parte de su gobierno y voy a estar bien. Voy a tener salud, voy a tener seguridad, voy a tener bienestar, voy a tener posición económica. Pero no se refiere a eso. Esta bienaventuranza para los que lloran, dice, ellos van a recibir consolación. Y ahora que ya explicamos la primera bienaventuranza, vamos a seguir en esa línea, porque ahí es donde tenemos que seguir. Los que lloran, ¿quiénes son los que lloran? Dice, yo lo voy a traducir de esta forma, bienaventurados. Son muy afortunados los que tienen un gran pesar a causa de sus pecados, que lloran su culpa amargamente. Son las personas que doblan sus rodillas en arrepentimiento, clamando por clemencia delante del juez para obtener perdón y vida eterna. Fíjense cómo es estos dos, uno prosigue al otro. La persona se dio cuenta de su pecado, se dio cuenta de que espiritualmente no tiene nada bueno y lo reconoce. Y ahora la persona está llorando
porque está arrepentido. La persona se siente tan triste porque ha ofendido a Dios. Lucas 22:61. Podemos ver un caso de alguien que lloró amargamente por lo malo que hizo. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. En Santiago 5:1, el hermano del Señor dice: vamos ahora ricos. Está hablando de los ricos opresores, está hablando de los ricos explotadores, corruptos, que tienen su riqueza a base de corrupción. Dice: llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Ese es el llanto que Dios quiere de nosotros, que lloremos porque nos dimos cuenta que le ofendimos y estamos arrepentidos. Dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Santiago le está diciendo a los ricos: es mejor que se arrepientan y que vengan llorando y aullando delante de Dios para ver si Dios les da perdón. Porque si no, lo que a ustedes les espera es una perdición y condenación eterna. Ahora, dice: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos tendrán consolación. Y es porque todo aquel que llora delante de Dios sinceramente, arrepentido, Dios le recibe. Juan 6:37 dice Jesús: todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. O sea que la persona que viene llorando, que viene arrepentido, que viene reconociendo su pobreza, su miseria espiritual, Jesús le recibe. Aquel que viene diciendo: desde mi niñez he guardado la ley. Señor, ¿qué más he de hacer? No, ya lo hice todo, ¿verdad? Aquel que viene a Jesús para tentarle, para hacerle una pregunta de doble filo, para hacerlo caer, Dios no lo recibe. Pero el que viene llorando, el que viene arrepentido, ese es bienvenido delante de Dios, y ese va a recibir paz. Ese va a recibir tranquilidad, ese va a recibir una liberación de su conciencia. Pero para llegar a este punto, la persona tuvo que haberse dado cuenta de cuán miserable es desde el principio. ¿Y cómo hacer para que una persona se sienta miserable? Miren que la evangelización moderna evita esto. La evangelización moderna ahora lo que trata de hacer es de estimular el ego de la persona, hacerle sentir importante, hacerle sentir muy útil, muy valioso. Pero esa no es la verdadera evangelización. Esta es la verdadera evangelización. Primero, el ser humano tiene que reconocer cuán desdichado es. Y cuando la persona se da cuenta, la persona llora. La persona se arrepiente de verdad, como Pedro y como lo deberían hacer estos ricos. Un predicador que se para ahora en una mega iglesia a decirle a las personas que tienen miseria espiritual y que tienen que arrepentirse porque han pecado delante de Dios, porque están muertos en delitos y pecados, tienen que arrepentirse porque van al infierno. Esa persona no es bienvenida en megas iglesias ahora. Los temas que se tocan ahora en la iglesia es: tú eres un triunfador, tú eres un campeón, tú eres muy capaz de todas las cosas, tú eres la última Coca-Cola del desierto. Prácticamente eso es lo que le dicen. Pero acá es bienaventurado el que está llorando porque se dio cuenta de lo pecaminoso que es. ¿Y qué es lo que habla en los ojos de la persona? El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio trae la buena noticia de que Jesús murió para salvarnos. Pero ¿salvarnos de qué? Y ahí hay que decirle a la persona: salvarte de tus pecados que has cometido.
Y es lo que la gente no quiere oír. Muchas personas no quieren oír que son pecadores. Las personas quieren oír que son el centro del universo y que las estrellas dan vueltas alrededor de él. Y ahora hay una sociedad tan narcisista que todos quieren ser estrellas de cine, que todos quieren alfombra roja para pasar, aplausos. Pero Jesús aquí está diciendo que debemos llorar. Debemos llegar al punto de reconocer que andamos mal, al punto de llorar. Y es bueno hacerlo. ¿Por qué? Porque Él nos va a recibir y nos va a decir: tus pecados te son perdonados, y nuestra conciencia se libera. Hay una paz, hay una tranquilidad, uno ve la luz, y entonces el gozo, la paz, la felicidad viene. Pero antes tiene que venir el quebrantamiento de espíritu. Vamos a ir al versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bendita la persona que tiene bajo control todos sus instintos, todos sus impulsos y pasiones. Bendito el que se mantiene en total y constante control propio. Es la persona que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, aquel virtuoso que es controlado por el Espíritu de Cristo. ¿Usted cree que hay personas muertas en delitos y pecados que Dios los toma como mansos? Está muerto en delito y pecado. En otras palabras, dichoso aquel que ha nacido de nuevo. Salmo 25:8 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Esta es su palabra convenciendo a alguien de pecado. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Quién es el que enseña? ¿Quién es el que encamina? Dios. ¿A quiénes? A los pecadores, a los humildes y a los mansos. Pero primero usted tiene que reconocer que es pecador, tiene que hacerse humilde. Y entonces el Señor le va a dar un corazón manso. Los que tienen un corazón manso y humilde están apartados para habitar en el reino de los cielos, que es la vida eterna. Hermano, la persona que ha cambiado su corazón, no por sí mismo, sino que ha recibido ese cambio por parte del Espíritu Santo, que fue quebrantado, que fue perdonado, y ahora tiene un corazón de carne, un corazón real, no un corazón de piedra. Una persona con buenos sentimientos, con buenas intenciones, controlado por el Espíritu Santo. Y aquí es donde el cristiano tiene que continuar, tiene que agregarle a lo que Dios le dio con su propio esfuerzo, agregarle virtud. El Señor ha cambiado nuestro corazón, ahora tenemos que trabajar dentro de esa santificación. Ya no ser peleoneros, ya no ser belicosos, vengativos, no ir a provocar que los problemas se vuelvan más grandes, sino ser mansos. El Señor mismo, Jesús dijo: aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Hermano, si usted ha recibido el cambio de su corazón, si usted ha nacido de nuevo, usted tiene la capacidad de ser manso en su forma de vivir. Y usted tiene vida eterna. No es por ser manso que tiene la vida eterna, sino que usted recibió de parte de Dios el perdón por la fe, y entonces Dios cambió su corazón, ahora es manso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí vamos a ver siempre la misma palabra, Macarios. Dice que ellos son los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Ha tenido usted hambre alguna vez? Yo creo que no. Ahí están los markets,
Ahí están los restaurantes, ahí está el refri. La persona que no tiene nada, según el versículo 3. La persona que es miserable y que tiene hambre. En la antigüedad, en los tiempos de Jesús, ser pobre era realmente ser pobre. No tener nada que comer, sentir las entrañas, sentir el estómago vacío que le duele, sentirse débil, sentirse mareado, a punto de desmayarse porque lleva tiempo de no comer. ¿Ha tenido usted sed alguna vez? Yo creo que no. Una persona pobre del primer siglo, que no tenía chorros en las esquinas, que no habían lavamanos, que no había agua purificada en botella. Esas personas sabían frecuentemente lo que era sentir sed. Salían a caminar y se les acababa el agua, tenían que pasar un día sin tomar agua, bajo el sol, tragando arena, bajo el calor, el aire caliente. Eso es tener sed. Yo les comparto, yo tenía más o menos unos 17 años cuando con un grupo de Boy Scout fuimos y subimos un volcán. Fue duro, fue realmente cansador. Empezamos a subir a las 6 de la tarde, era la 1 de la mañana y seguíamos caminando entre la selva, entre las raíces de los árboles. Yo era jefe de un grupo de muchachos y yo llevaba mi galón de agua y me decían, regálame agua. Yo les daba agua. Al rato te doy porque la traigo en la mochila. Regálame agua. En una de esas mi galón ya no regresó. ¿Y dónde está mi agua? Se acabó. Al llegar allá arriba, yo llevaba la boca como que hubiera comido goma. Una sed horrible. Y dije, ahorita me quito las ganas, me voy hasta cepillar los dientes. Nada de agua, nadie me dio agua. Era la 1:30 de la mañana llegando allá arriba. No tenía agua. Después de haber caminado 6 horas, no había tomado agua. Y todavía al siguiente día íbamos a bajar a las 10 de la mañana. ¿Qué íbamos a hacer? Mi hermano consiguió un poco de agua y ahí hervimos unos huevos. Y con esa misma agua de los huevos hervidos hicimos nuestro café. Estaba horrible. Para el siguiente día que empezamos a bajar, había una botella de ketchup. Y eso venía tomando yo, porque no aguantaba la sed. Sentía algo espantoso, una desesperación. Y me tomaba la ketchup, yo sabía que eso es algo líquido. Me causaba repugnancia y al rato volví a tomar eso otra vez porque tenía tanta sed. Ahí me di cuenta de lo que es sentir sed. Y dice acá, bienaventurados los que tienen hambre y sed, pero no física. Eso es una desdicha, no tener que comer y no tener que tomar nada. Es una desdicha. Pero dice sed de justicia. Aquí aclara, es de justicia, igual que la primera bienaventurada es la pobreza espiritual. Aquí es la necesidad, ese anhelo, esa ansiedad, ese me voy a morir si no lo tengo. Sed de justicia. ¿Cómo definimos la palabra justicia? Equilibrio. Ven ustedes, el símbolo de la justicia es una mujer con una balanza, ¿verdad? Equilibrio. A cada quien lo que le corresponde. No se inclinan a los pobres, no se inclinan a los ricos, no se inclinan a los poderosos. No, ellos hacen justicia. Estamos hablando de los encargados de hacer justicia. Justicia es cabal. Alguien puede decir, hay personas que realmente quieren que haya justicia social. Eso es bueno, pero no se refiere a ese anhelo de justicia social. Aquello de que usted sale con banderas, sale con pancartas, con billboards, reclamando que se le pague más a los pobres o que se pare la guerra. Eso está bien, pero no es a eso que se refiere acá. Bienaventurados los que tienen una gran necesidad de que se les haga
justificación a ellos mismos, que tengan la justicia de Dios. Dice, ellos serán saciados. Muy dichosos aquellas personas que quieren arreglar cuentas con Dios. Ya, arreglemos cuentas cabales, eso es justicia, ¿no? Te debo, me debes, te pago, te doy tu producto, te doy tu servicio, eso es justicia, equidad. Entonces viene la persona quebrantada, viene la persona llorando y dice, Señor, por favor, arreglemos cuentas. Esta persona ya oyó el evangelio, esta persona ya se enteró de que no puede pagar, pero ya sabe que hay alguien que puede pagar por él. Y entonces, Señor, te ruego, por favor, que me perdones esta deuda. Aquí traigo a Cristo que ya pagó por mí. Eso es abrir el corazón a Jesús, eso es aceptar el nombre de Cristo, eso es recibir justificación por parte de Dios a través del sacrificio de Jesús. Bienaventurados aquellos que claman que la justicia de Dios sea aplicada a ellos. ¿Sabe usted que la justicia de Dios siempre se expresa positivamente a favor de los creyentes, de la iglesia? La justicia puede dañarme a mí si yo estoy del lado malo, ¿verdad? Si yo hice algo injusto, la justicia me ajusticia y me manda preso o me mete multa, ¿verdad? Pero Dios nunca le aplica a sus escogidos la justicia desde el punto de vista negativo que estoy mencionando. No nos hace pagar por nuestras deudas. Él siempre nos aplica su justicia a través de Cristo. Porque dice, tú merecías morir, pero ya no vas a morir. Aquí hay quien pagó. ¿Ok? Libre, estás saldado, justificado. Si usted quiere esa clase de justicia, si usted tiene ese deseo, si usted tiene esa ansiedad, tiene esa necesidad hasta la muerte, usted va a ser saciado. Y usted pide al Señor, por favor, Señor, arreglemos cuentas. Dice el Señor, venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos o negros, yo los voy a blanquear. Esa es la justicia que necesitamos. Los que tienen necesidad de ser justificados, los que quieren que sus deudas sean pagadas. Muy dichosos aquellos que anhelan intensamente poseer total integridad. Jesús ofrece que esa hambre y sed va a ser satisfecha. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso la paz no es el resultado de la saciedad? Usted tiene una necesidad. Usted quiere tomar agua, usted quiere comer. Y llega y le ponen un plato y usted se lo come. Usted se toma aquella agua. Y ahora siente como que el mundo cambió. Hasta ya mira los colores como son. Y ya está contento. Esa saciedad, ese sentido de paz, de tranquilidad, es lo que la persona experimenta cuando el Señor le quitó sus pecados, como el peregrino cuando botó la mochila que cargaba. Ese tremendo costal de pecados se le cayó. ¿Y cómo se siente ahora? Liviano. No tiene peso ni cargo de conciencia. Ahora es libre. Ahora se siente sin peso. Puede dormir tranquilo. Puede hablar, puede decir, puede andar por esta vida y sabe que si en un momento le llega la muerte es ganancia. Así que esa saciedad viene en el momento en que pedimos perdón y recibimos nuestra justificación. Número 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta misericordia creo que va de la mano con la otra virtud, que es ser manso. El manso no se mete en problemas. El manso no anda provocando problemas. El misericordioso
viene y ayuda a los demás. El misericordioso le tiende la mano a los necesitados. El misericordioso aplica a los demás lo que Dios ya le dio a él. Si Dios le perdonó a usted, si Dios tuvo misericordia de usted, esta persona va y lo aplica con los demás. Le demuestra a los demás lo que Dios ya le dio. Y Jesús pone el ejemplo de aquel mayordomo que estaba ya para ir a la cárcel porque no pagaba su deuda. Y viene el patrón y le dice: ¿sabes qué? Te voy a perdonar la deuda. Vete. ¿Qué hizo este? Fue y agarró del cuello a otro que le debía y lo estaba estrangulando. Entonces vinieron los compañeros y le fueron a contar al amo. Y el amo agarró a este y le dijo: ¿por qué no aplicaste la misma misericordia con el otro? Porque este solo miraba el derecho de su propiedad, pero no quería ser misericordioso con otro como fueron con él. Muy dichosos aquellos que se compadecen de otros. Qué fortuna la que tienen los que actúan como Dios actúa. La virtud de un corazón compasivo es resultado de haber sido transformados por el Espíritu Santo. El que recibió misericordia la puede dar a otros de la misma manera. Y la misericordia de Dios aplicada a nosotros la podemos ver en Tito 3:3. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a los otros. Cabal, ¿verdad? La descripción de los vecinos. Pero dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Fue por pura misericordia, hermanos, porque nosotros merecíamos otra cosa. Y si Él nos hubiera castigado y nos hubiera quitado la vida y nos hubiera mandado a sufrir eternamente, Él lo hubiera hecho con toda razón y con todo derecho. Pero por misericordia. Fíjense que la misericordia es lo contrario del castigo. Cuando usted no castiga a alguien que se lo merece, usted le aplica misericordia. Y aquí lo que nos está pidiendo el Señor es que seamos misericordiosos. Muy bien ganada se tiene un buen sermón este. Bien ganado se tiene un gran castigo, pero no lo voy a hacer. Se tiene bien merecido que no le hable para toda la vida. Que ya no le preste mis cosas, que ya no lo ayude, pero por misericordia le voy a dar lo que necesita. Eso es lo que Dios quiere acá, es lo que Él está mencionando. Dice el versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Miren todo lo que nos regaló Dios, todo lo que nos dio, cosas grandes que no se pueden obtener con ninguna otra cosa, en ninguna parte del universo. ¿Cómo no nosotros vamos a ser misericordiosos? Punto número 8 aquí. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí se acerca más a lo que el Nuevo Testamento habla como el nuevo nacimiento. Digámoslo de otra forma: muy dichosos aquellos que han recibido la regeneración y la pureza de sus corazones. Afortunados los que Dios les cambió el corazón y ahora hacen buenas obras. Ezequiel 36, ahí hay una promesa. Es una profecía de lo que Dios va a hacer cuando el Espíritu Santo llega al corazón de una persona. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Miren, esa es la transformación del ser humano cuando Dios le limpia, cuando Dios le hace nacer de nuevo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y es importante ahí ver que
Cuando ya se cambia el corazón, cuando ya está limpio, ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vive donde hay un corazón malvado. Y haré que andéis en mis estatutos, o sea, que andes en obediencia, en santidad, en buenas obras. Bienaventurados los que tienen al Espíritu Santo en sí, porque Él les ha dado un corazón limpio. ¿Verdad que cómo es de bonito, cómo es de maravilloso cuando hacemos que se complete la palabra de Dios, que se complemente? Nadie puede heredar el reino de los cielos si no ha sido transformado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Una persona no puede tener un corazón totalmente limpio si Dios no le ha limpiado. El ser humano no tiene la capacidad de ser limpios. Solo Dios sabe cómo limpiarlo. La Biblia dice que todos pecaron. Hay alguien por ahí que puede decir, bueno, yo soy bienaventurado porque pues yo no le hago mal a nadie, yo no soy un ladrón ni un asesino, y yo tengo un corazón limpio. No es cierto. Si no ha nacido de nuevo, sigue muerto en delitos y pecados, porque aunque sea chismes, aunque sea malos pensamientos, aunque sea egoísmo, aunque sea rencor, es pecado que le tiene manchado delante de Dios. Versículo 9. Hay otra bienaventuranza. Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estas son características de una persona que ha recibido salvación. Qué fortuna la de aquellos que ponen en paz a los que son enemigos. Qué dichosos son aquellos que evitan la guerra entre dos partes. Las personas que han encontrado paz interior y son capaces de lograr que otras personas tengan paz entre sí. Es que el creyente no anda ahí provocando problemas entre los demás. El creyente anda tratando de resolverlas. El creyente anda dando consejos, dando un buen ejemplo para que los que no se quieren, se quieran. Qué duro cuando las familias no se aman, cuando hay enemistades en la familia. El primo no quiere a la prima con el abuelo están enojados y que no me hable ese señor. Ya no quisiera ni tener su apellido. Cosas tan impresionantes que ocurren hasta en las mejores familias. Pero aquellos que tratan de mediar y procurar las paces entre los demás, hermanos, eso es bueno. Somos sal y luz de la tierra. Dice que la peor enemistad que hay aquí en el universo es la enemistad entre Dios y los seres humanos. ¿Sí? El ser humano se ha portado tan mal que Dios se mantiene disgustado con ellos. Con todos los seres humanos, con todos los que no le han reconocido, los que le dan la espalda. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. ¿Para qué afila la espada a alguien? ¿Para dar masaje? Arranca los pedazos, causa heridas de muerte. ¿Sí? Si el impío no se arrepiente, Dios le va a quitar la vida. Armado tiene su arco y lo ha preparado. Y ya está. Así está Dios con el impío si no se arrepiente. En cualquier momento que Dios decida, le llama a juicio a esa persona y va a ser condenado. No va a tener ninguna excusa, porque en esta vida siguió haciendo lo malo sin tomar en cuenta el perdón que Dios le ofrecía. Dice, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Este es Dios. Dios no es aquel viejito cariñoso que le aguanta todas sus insolencias a todos los seres humanos.
Él por misericordia perdona a otros, pero a otros les da la oportunidad de arrepentirse. Y si no lo hacen, es duro el castigo. Fíjense cómo los castiga: con espada, con arco y con armas de muerte. Dice: el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Ok, entonces, Dios está enemistado con el ser humano. Esa es una realidad bíblica. Hay muchas personas que no quieren hacer la voluntad de Dios, no quieren reconocer a Jesús, no quieren venir y arrepentirse. Y aún así dicen que son hijos de Dios. Cuando les conviene, cuando están en problemas, cuando quieren oración, lo hacen. Pero cuando se les dice: arrepiéntase de sus pecados, ¿ya?, reconozca su maldad, venga a Cristo y viva para Cristo toda su vida. Ay, no, tal vez hoy no, muchas gracias. Es que, ¿sabe qué? Yo creo a mi manera. Tiene su propio Dios y eso es idolatría. Dios tiene enemistad con los seres humanos. Romanos 3:23, es con todos. Es con todos la enemistad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, están fuera de la gloria de Dios. ¿Y quién los echa fuera de la gloria de Dios? El Dios mismo. Dios es el que no quiere mancha y arruga. Y fíjense ustedes que en este caso, los pacificadores, porque estamos dentro de ese punto, los pacificadores, el mejor pacificador que puede existir es aquel que procura la amistad entre Dios y los hombres. El mayor de todos es Jesucristo. Pero nosotros que evangelizamos, nosotros que aconsejamos con la palabra a la gente, que le decimos: arrepiéntase, venga a Cristo, ábrale su corazón, reconózcale como su Salvador. Nosotros con ese evangelismo estamos colaborando para que haya paz entre Dios y los hombres. Allá en los villancicos, los cantos de la primera Navidad, bueno, la única que ha habido, ¿qué es lo que cantaban? Paz y buena voluntad para los hombres en la tierra. Paz y buena voluntad para los hombres en la tierra. ¿Por qué? Porque había venido el Salvador que iba a poner fin a la enemistad entre Dios y los hombres. Así que dice Colosenses 1:21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. El evangelio reconcilia a la gente. Así que, hermanos, nosotros que ya somos nacidos de nuevo, que hemos creído, procuremos la paz entre Dios y las personas. Versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí Jesús lo que está haciendo es juntando características y situaciones de los creyentes, de la iglesia. Afortunados los que se mantienen en obediencia a Dios, pues de Él viene la justicia. Una justicia que ya está dentro de ellos. Dios llama justos, o sea, justificados, a los que creen en su Hijo Jesús. Estas personas viven según los mandatos de Dios y pueden sufrir rechazo, oposición y persecución por causa de lo que creen y lo que predican. Vea usted el libro de los Hechos. Vea usted los evangelios, cómo mataron a Juan el Bautista por predicar la verdad. Cómo mataron a Jacobo, cómo intentaron matar a Pedro, cómo mataron a Esteban. Ellos, nosotros, sufrimos persecución por causa del evangelio. Pero ¿sabe usted? Hay una bienaventuranza. Hay ahí algo que nos hace dichosos. ¿Por qué? Porque somos del reino de los cielos, porque ya pertenecemos a eso. Bienaventurados, dice el versículo 11, sois por cuanto por mi causa os vituperen. O sea,
los insulten, hablen mal de ustedes y les persigan y digan toda clase de mal, mintiendo. Saben ustedes que al final del primer siglo los creyentes tenían muy mala fama. Ellos hacían una santa cena y comían el pan, tomaban la copa, el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces aquellos mentirosos que querían el mal para la iglesia iban a decir que aquí se practicaba el canibalismo. Los creyentes adoptaban esos bebés que encontraban tirados en la basura. Ellos los agarraban y los criaban. Pero no, allá afuera decían que ellos comían carne de bebé. Los evangélicos, los cristianos. ¿Se imaginan ustedes cuánto vituperio, cuánta clase de mal en contra de la iglesia? Mintiendo. Hay una bienaventuranza, aunque nos estén haciendo mal, aunque nos estén diciendo cuadrados, aunque nos estén diciendo que somos machistas o que somos intolerantes. Somos bienaventurados después de todo. Dios tiene muchas bendiciones y recompensas para todos aquellos que sufrieron por causa suya. Todos los que entregaron sus vidas a su causa, a su obra y recibieron aflicciones por ello, Dios les dará galardones muy valiosos, aparte de la vida eterna, que por cierto la obtuvieron gratuitamente. Dice el versículo 12 para terminar: gozaos y alegraos. Hermanos, esto es para que terminemos con alegría, a pesar de todo esto que nos pasa. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Galardón es algo que se recibe porque uno se lo merece. ¿Ok? Pero no es la vida eterna. Se trata de premios que se reciben ya siendo salvos. Dios va a premiarnos según el sufrimiento que hayamos tenido por causa de su palabra. Va a premiarnos según el esfuerzo que hicimos en su obra. Pero sobre todo nos va a premiar por la persecución. Y aquí nos está poniendo en el mismo grupo que los profetas que fueron antes, los profetas del Antiguo Testamento, que fueron muertos por causa de lo que ellos predicaban. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es la justicia? Hermanos, estas palabras no son para cualquier persona del mundo, no son para todo el mundo. Las bienaventuranzas son para la iglesia, son para los nacidos de nuevo. Las bienaventuranzas son para que la persona que ha adquirido la fe y la salvación no se sienta triste, no se sienta desanimado, sino que tome ánimo, que tome gozo, sabiendo que a través de todo esto un día vamos a terminar de sufrir. Que después de todas estas cosas, persecuciones, de todas estas privaciones de libertad por causa del evangelio, las burlas, el rechazo, ser marginados, Dios quiere que nos alegremos porque después de todo esto viene lo mejor. Después de todo esto está realmente lo que Dios nos quiere dar al final de todo. Empecemos gozándolo ya. Empecemos por la fe, disfrutando esa esperanza de gloria. Así mataron a los apóstoles, así mataron a los discípulos, así mataron a los profetas. No nos asustemos, no tengamos miedo al que puede matar el cuerpo, sino que temamos a Dios, que así como Él puede mandar al infierno a las personas, así a nosotros nos ha dado la vida eterna y nos vamos a gozar por Él para siempre, en el paraíso, en el cielo. Hermanos, ¿lloró usted por sus pecados un día? ¿Pidió usted perdón? ¿Reconoció usted todas sus faltas? ¿Reconoció su pobreza espiritual? ¿Vino usted al Señor y Él le cambió su corazón? Las bienaventuranzas son para usted. Siéntase Macario, siéntase muy dichoso, siéntase afortunado. Esa es la fortuna de los cristianos. Póngase de pie.